¿qué tal amigos? Este video es un poco diferente a los anteriores y ya van a entender por qué. Pero quiero empezar por decirles que cuando yo me embarqué en este proyecto, en esta aventura, lo hice sabiendo muy bien de que no siempre las cosas van a salir como yo quisiera y que parte de esa aventura es ver cómo uno responde ante los desafíos que ocurren, que inevitablemente ocurren, y cómo nos levantamos y seguimos adelante, sabiendo muy bien de que pueden haber situaciones extremas en las cuales uno no tiene control y fácilmente podría terminar el proyecto. Y nada, este capítulo trata un poco de eso, y de la bondad de la gente y de la solidaridad y de lo inesperado. El día comenzó normal, había estado yo recorriendo Guatemala y había decidido hacer ruta que implicaba hacer un cruce por un canal eh, en un lanchón. Y aquí, como se ven en las imágenes, es una actividad bastante rutinaria, se hace todo el día y creo que corre toda la noche. Van y vienen de una localidad a otra, ya que ir por la carretera son fácil 2 horas de desvío. Y nada, todo empezó perfecto, muy, muy bien. Un lugar maravilloso, hermoso, rodeado ahí de manglares, con eh, mucha fauna, muchas aves, y estaba disfrutando el día mucho, sin saber, por supuesto, de que el destino me tenía preparado uno de estos desafíos. Yo lo veo siempre, como digo, con la mente abierta, casi como chiste. Es decir, si uno no acepta de que hay cosas que uno no puede controlar, mejor no embarcarse, ¿cierto? Y, y en ese afán de conocer, de disfrutar, de vivir experiencias diferentes, la idea de cruzar en un lanchón donde caben dos vehículos y una moto es una experiencia única y sobre todo en un ambiente tan hermoso. Y nada, estábamos ya llegando al destino, la Avellana, cuando sucedió lo que tenía que suceder. Yo creo que muchos de ustedes ya anticipan lo que se viene. Y nada, las imágenes muestran que no fue una cosa violenta, ni mucho menos, pero por esas cosas del destino, un tope muy, muy suave, y una moto muy pesada, muy, muy pesada, pierde el equilibrio eh, en en un abrir y cerrar de ojos. Literalmente, aquí lo van a ver, que no es algo que se pueda ver. Y ahí va. Y la moto cae al agua y está por varios minutos en el agua. Yo me lancé como quien se lanza a rescatar a un hijo que se está ahogando. Y nada, mucha gente obviamente se preocupó y empezó a ayudar y todo el mundo tenía ganas. Claro, nadie más se tiró al agua conmigo, lo cual habría sido lo ideal, pero nada, entre toda la gente que estaba ahí y la gente que ya estaba en la orilla, como ven, estábamos literalmente en la orilla. eh, Ayudaron a sacar la moto. Y sacar la moto era, digamos, la primera etapa. Obviamente que en el momento yo pensé, aquí se acaba el viaje. Una moto que permanece sumergida durante varios minutos tiene muy pocas posibilidades de recuperarse, ¿no? Todo el equipaje que llevaba yo, imagínense el peso de eso más el agua y todo.
Pero me acordé, fíjense, de un video que yo vi de un viajero. Su canal es Soy Tribu, su nombre es Agustín Hostes, y él le sucedió algo similar en el sentido de que la moto se le hundió en el agua, y no me acuerdo bien si fue en Canadá o en Alaska. Y, y bueno, y él trató de hacerla andar y trató de solucionar el problema, y luego después se dio cuenta, consultando con sus amigos y con técnicos, de que él hizo lo que no debió hacer. Fue que es una vez que sacó la moto del agua, la intentó arrancar. Y me acordé de eso, y no lo hice. Simplemente entre todos me ayudaron un poco a sacar la moto y desconecté la batería. Sabía que eso era primordial. Y luego, un par de horas después, ángeles en el camino, apareció este mecánico, muchacho, no el que está ahí amarrando, pero que es dueño de un pequeño taller en un pueblito cercano, que tuve que ir en la barca a todo esto. Y él me ayudó, a pesar de que él no conocía de estas motos, se prestó, y entre todos logramos vaciarle el agua. Tuvimos que desarmar la moto prácticamente entera, hubo que sacar el estanque de benzina, tuvimos que destapar bujías, exponer las válvulas. eh, Ahí están tratando de sacar el filtro de aceite, que se Saludos, necesita saluden. una herramienta especial por ser moto especial, y ya se ve la cantidad de agua que había No, a en el TikTok no. motor, ¿cierto? Ahí ven la ingenuidad para sacar el filtro. Y aquí ven ustedes cómo sale esa agua del motor. Y nada, le Tranquilo. hicimos varios enjuagues, se podría decir, con aceite. Y luego vino un mecánico que conocía bien y este señor, Son las 6:41 iniciando y curso, él chiquillos. ayudó también a Dice por solucionar aquí, el tema papá. de las válvulas No para. y Y la de las moto, bujías. esqueleto casi. Estuvimos hasta muy tarde trabajando. Un saludo para Ellos, los y amigos de allá es de Chile. Saludos de Guatemala. increíble Aquí con el amigo la Chendo. ¿Estás solidaridad de fumando, estos Chendo? muchachos. Les recuerdo que este es un día sábado en la tarde, So, ahí están y los se grandes, los quedaron magníficos. hasta que hicimos Y ahora vamos, la ahora viene, prueba, y la este prueba de el oro. Y apoyo ahí, moral. ahí los dejo con esto. Y vamos a ver cómo quedó. Si es que crucemos los dedos. Ahorita le vamos a hacer un flushing. A la primera. Y como ven, hubo éxito, éxito total. La moto respondió, todos los componentes electrónicos funcionaban y no arrojó ningún error, salvo Buenos eh, días. que Hemos sí trabajado toda la noche. No hemos dormido el nada. foco delantero Pero ya la moto está casi se lista. arruinó, digamos, no El funciona el equipo, foco, pero eso es algo que se el puede reemplazar. equipo Y aquí al Delta día siguiente temprano, a las 8 de la mañana, 24/7. estábamos de nuevo ellos trabajando, ayudándome Estamos ahí a armar la armando moto, que a poco, y, y pero lo ya la único que moto faltaba, porque como ya sabíamos que el motor está funcionaba, lista, le lista quedaba un para poquito de una agua prueba. en el catalizador y en el tubo de escape, eh, era ir a llenarla de benzina, porque sacamos el estanque de benzina, se vació el estanque de benzina, se lavó la bomba de benzina y todo, y la llevé a dar una prueba y funcionó. Y la moto estaba literalmente exactamente igual como había estado el día anterior. Les recuerdo, esto sucedió en menos de 24 horas con el apoyo de esta gente magnífica, una disponibilidad increíble para ayudar a un desconocido, un total desconocido. Y nada, la llevé la moto a dar varias vueltas, a asegurarme de que no arrojara ningún error.
y de que no hubiese agua saliendo por el tubo de escape y todo marcaba bien. Y, y nada, entonces ya una vez concluida esa parte, eh, no quedaba más que volver al taller, empacar todo, que dicho sea de paso, mis cosas todavía estaban, muchas de ellas, mojadas, alcancé a secar muchas cosas mientras esperaba que vinieran ellos a buscarme en la camioneta, pero sin embargo había muchas cosas porque dos de los bolsos, obviamente yo no sabía, no estaba preparado para mojarme, esos bolsos son herméticos, pero yo no los había cerrado herméticamente porque no tenía razón de hacerlo. También una lección que aprendí ahí, ¿cierto? Que es mejor cerrarlo siempre herméticamente porque uno nunca sabe cuándo se va a caer al agua. Y también la otra gran lección, ¿cierto? Es que la responsabilidad principal de cuidar la moto es mía, porque la moto es mía, no es de un operador de un lanchón ni de una persona que está ayudando, no. Reconozco de que yo debía haber amarrado la moto al lanchón, aunque me hubiesen dicho que no, porque no era Todo necesario. Yo perfecto. conozco la moto, yo sé lo inestable que puede ser con el peso que lleva. No sé si les comenté antes, pero llevo básicamente 400 kilos. Y nada, después de todo eso, era momento de volver al lanchón porque uno nunca debe, ¿cierto? Alejarse de los, de las traumas, sino que hay que enfrentarlos. Y volví nuevamente al lanchón con la moto arreglada en 24 horas, una suerte increíble y reconozco nuevamente de que si yo no hubiese visto aquel video de Agustín Hostes, no creo yo creo que habría tratado de echar a arrancar la moto y ahí se habría acabado la aventura. Así es que nada, volví por el canal y, y ya en esta segunda oportunidad la moto iba bien, bien fija y no hubo mayor contratiempo para sacarla del lanchón y así poder continuar ruta hacia El Salvador. Y nada, aquí termina este video relativamente corto, pero y con pura narración, pero quería compartirles esto. Fue una gran experiencia. Yo sé que a mucha gente le dirá, ah, pero ¿cómo? A mí le veo lo positivo, le veo la oportunidad de desafiarme a mí mismo, de ver cómo yo reacciono ante una situación de estrés y esas ganas, ¿cierto?, de solucionar. Y siempre se encuentra gente que está dispuesta a ayudar. Y yo le estoy eternamente agradecido a los muchachos. Y así es que nada, aquí les dejo algunas imágenes y, y termino el video. Nos vemos en el próximo, a ver qué aventura y en qué problema me iré a meter. Chao. Hello, friends. So today's video is a little bit different than all the others. And I wanted to start off by saying that when I set off on this adventure, I did it fully aware that I may encounter obstacles along the way, and that not everything was going to turn out as perfect as I want it to be. But I accept that risk because I believe that that is part of the adventure. It's that ability to find out how well you respond in these situations that are or may be out of your control
that may very well end the adventure itself. So this weekend, I had that particular um, experience, and so I wanted to share it with you. So the day started off just like any other day. Had been traveling through Guatemala, having fun, and I had decided to take this specific route that implied getting my motorcycle on a boat through a canal that is quite the shortcut, frankly, to the main route that I came in with, because it was probably a couple of hours of detour of having to backtrack. So I decided to take the boat, and it was so beautiful. I mean, the just the environment, those mangroves, the birds, wildlife, and the life, the human life that's in and around these canals. Um, these boats go back and forth all day and all night long. And as you can see, only a couple of cars fit in them. I've seen buses on them. They will bring trucks with cattle and whatnot. So it's quite the experience, and I was having a lot of fun, and I was very excited about it. However, things were not going to turn out as I had hoped, only because, that's what happens sometimes. There are just things that are out of your control. In my case, I think I've mentioned my motorcycle is very heavy, and it's very top heavy. Um, and um, and so I had the unfortunate experience of just as we were docking at the other side of the canal. You will see here the images. There wasn't anything. We were going at a very slow speed, and nobody was doing any sudden move or anything in that nature. Um, and probably I should have been holding on to my motorcycle better, because, as you will find out, all it took was just the slightest little bump for the motorcycle to lose its balance, and in a matter, an instant, it must have taken 2 seconds for the motorcycle to lose its balance and basically just take a plunge and go in the water. And it was in the water for several minutes, but right there and then is where the other part of these, you know, tragedies, maybe, I don't know, that that people come together, people help. The solidarity of people here was so amazing. Of course, I jumped in the water because, my motorcycle is like a child to me, and I jumped in to save it. No one else did that, but nevertheless, everybody tried to help. And even though the motorcycle was submerged for a number of minutes, we were able to pull it out. And as you can see here in the images, people were helping as much as they could to help me pull it out. Someone threw a rope, and that's really made it a big difference. And we were able to pull out the motorcycle. Now, for a lot of people, this event is a game over moment, right? Once your motorcycle is underwater, it is near impossible to get it working again. However, that moment that when I initially thought it was over, I remembered that I had seen a video of another adventure traveler, and so I knew not what not to do because of what happened to him. He tried to turn it on immediately, and thinking that if he did, the engine would basically push out the water.
and that is not what you're supposed to do. I remembered the video and I learned the lesson and I did what I needed to do, unhook the battery and so on. But as a matter of just a few hours, one of those angels on the road appeared. This young kid who is as old as my son owns a small motorcycle shop. And even though he admittedly said, I know nothing about these motorcycles, I don't have the tools to work on them, but I'm willing to help you. And so we all worked. We had to strip the motorcycle completely, take everything off, water tank, drain the oil. We couldn't get the oil filter out because they didn't have the right tool. And here you will see, some of the ingenuity in achieving that. And of course, water was what was really coming out of that engine as No, soon as we TikTok were no. able to remove the filter and the plugs. And the I think I mentioned the fuel tank. We removed that. We had to clean the fuel pump. Basically, drain every part of this motorcycle of water, um, and hoping that because of the early actions, none of Son it las had 6 y actually 41 gotten into echando the porras todavía. cylinders. This gentleman was another Sí, porque mechanic todavía no who para. helped with the valves No and with para. the spark Y la plugs. moto te And queda de tu casa. our hope was that no water was in Un the saludo actual cylinder, para so we los did amigos everything de we had to Chile, do salud de in Guatemala. order to Y arriba Chendo. drain all the water. We did several oil So, ahí flushes, están los and grandes, los then magníficos. came the time Y to ahora test. viene, The ahora first test, the y first time that we el were going apoyo to turn it moral. on to see if it worked, and this is what happened. Y vamos a ver cómo quedó. Si es que crucemos los dedos. So we had ignition, that that faulty. I'll mention that in a minute. That message, but it worked, and the motorcycle started running, and everybody cheered. Everybody was so happy, especially me. And that error message is basically an error message saying that the front headlamp was faulty, and of course that Buenos one días. got soaked, Hemos and trabajado it's toda the la noche. only No hemos component of the dormido nada. motorcycle that couldn't be Pero fixed. ya We drained la it, but moto está casi I think lista. that it has some El electrical equipo, component there that got el damaged. equipo No big deal pinta because I do have two auxiliary lights, so I'm able to 24/7. continue. So after all that, Estamos it was. ahí Oh, and armando I should mention, these de a guys poco. worked until very late on a Saturday Pero ya la afternoon, moto and way está into the lista. night, Lista para una they prueba. drove me to a hotel, and the next day we were at the shop again at around 8 o'clock in the morning to finish. We knew that the motorcycle, the motor was running, so we did a few more flushes with a few more oil changes, and then it was time for me to test it on the road, and it was flawless. The bike was as good as it's always been. So it was a complete success. I think I was very lucky that the bike didn't that no water got into the actual cylinders. That would have been a game over. And so after testing it for a while, it was time for me to get back to the shop, finish with the putting back all of the things on the motorcycle, and then start packing. I All of my things obviously got wet. The biggest fortune that I have is that I have one watertight bag where I keep my computer, and of course that did not get wet, luckily. But everything else did. I did lose some electronics, but nothing major, And so I consider myself extremely lucky to
to have saved the motorcycle so that I could continue my trip. Again, I'm eternally grateful to these kids that helped me. That without, I mean, they knew their limitations, and yet they were still willing to step in and help me uh, so that I could continue my route. It was all done in great spirits. They're such a friendly group of folks, and we actually had a lot of fun in the process. They learned a little bit about a motorcycle that they wouldn't normally Todo work on, perfecto. and I learned a little bit about what they do. So, all in all, it was a positive experience. I know it sounds weird, but I obviously like to look at things on the positive always. And so after all that, it was time to get back on the horse and and face the fear of that boat and get back. So in about 24 hours since the motorcycle fell in the water, I was back on the boat and through the mangroves uh, to really face that fear of what's going to happen. And not to spoil the moment, but of course nothing happened. Um, the the entire ordeal was was literally over. Made it safely to where I should have disembarked the day before, and I was able to get off the boat without major incident, so that I could continue my trip through Guatemala, heading towards El Salvador. So that's basically that's the story. That's what happened last weekend, and again, I, I know that I it's thanks to the people that helped me. I think it's thanks to the fact that I had seen that video and I knew what to do in the event that my motorcycle fell in the water, or what not to do, I guess. That I was able to just continue on, and again, I think that that's the big lesson here, and that is that you should never let adversity overwhelm you. I will finish the video here and leave you with some images, and let's see what the adventure has to offer next and what other problem I may have to get myself out of in the future. I will see you soon. Bye.